Señores, gracias por continuar con nosotros. Hacemos contacto de inmediato con el psicólogo Amaury Ramírez. Gracias, buenas tardes por conectar con Eco Tendencias, Amaury. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de brindar algunas informaciones. Doctor, ahora mismo la situación que tenemos con los feminicidios es alarmante. ¿A qué le podemos atribuir esta crisis de violencia que hay en el país? Primero tenemos que entender el concepto feminicidio, que está mal utilizado en la República Dominicana. Los hombres, cuando cometen un acto de violencia hacia la mujer, en estos casos de asesinato, es una muerte de un hombre hacia una mujer, no un feminicidio. El feminicidio es cuando el hombre odia a la mujer y cuando el acto de muerte a la mujer se produce basado en el odio. Entonces, aquí no es basado en el odio. Entonces, desde ese enfoque, estamos teniendo un mal enfoque para investigar las causas que generan el comportamiento violento del hombre hacia la mujer. Y como estamos teniendo un problema de enfoque basado en un sesgo de género, no le estamos atinando al problema. El problema acá viene de que tenemos una cultura muy violenta y que esa cultura violenta y ese abordaje de la violencia del hombre hacia la mujer no se está tratando desde la base de la educación del varón, desde la base de la educación de la mujer. Por ende, entonces, no vamos a tener una reducción de la violencia del hombre hacia la mujer porque se está excluyendo al varón del proceso de psicoeducación y abordaje para reducir los actos de violencia. Por lo cual, si seguimos trabajando en un enfoque sesgado de género y no vemos que tenemos que cambiar los modelos de crianza que construyen a un ser machista, que construyan a un ser violento porque fue educado y fue transformado desde su niñez, entonces no vamos a obtener transformación social ni a mediano ni a largo plazo. Amaury, uno de los casos que ha consternado a la sociedad dominicana en los últimos días es el de Nazario Mercedes, un hombre que presuntamente mató a 5 mujeres y dejó a una sexta por muerta, hechos que se han llevado a cabo desde el año 1995, me parece que es. ¿Podemos considerarlo a un feminicida? Puede ser, y hay que ver, sí pudiera ser considerado un feminicida, pero hay que ver cuáles son los factores subyacentes psicológicos que hay en este individuo que lo llevó a cometer actos de violencia a las mujeres. Y repito, es que hay que entender y comprender y analizar a mayor profundidad cada acto de violencia generada del hombre hacia la mujer. Entonces, cuando lo vemos, cuando lo podamos ver y entender desde una perspectiva diferente a como se está abordando ahora, podemos tener perspectiva de cambio. Por ejemplo, en España, que es donde más se ha invertido dinero para reducir la violencia del hombre hacia la mujer, no se han tenido resultados favorables, porque nosotros estamos copiando el modelo español, que es un modelo basado en género, no en identificación de las causas y trabajar en las causas. Si son los hombres los que están violentando a las mujeres, yo hago una pregunta: ¿a quién hay que trabajar? Hay que trabajar más en la población masculina para modificación de esquemas de pensamiento, modificaciones conductuales que puedan llevar a un cambio conductual que beneficie no solamente a la mujer, sino que beneficie al hombre, a las niñas y a los niños. Entonces, es importante cambiar la narrativa, cambiar el enfoque que se está teniendo desde un ministerio sesgado por una ideología de género. Maestro, tengo 2 preguntas en una. La primera, nosotros en una peña estábamos debatiendo el caso de Elizabeth Rodríguez, que fue condenada a 7 años. Entonces, yo argumentaba que ella es ella tiene una situación mental porque se le ve cuando habla. Elizabeth Silverio, perdón. Entonces, las contraargumentaciones que tenían mis compañeros decían, lo que pasa es que ella estaba bregando con salud, o sea, un niño con el espectro autista que tú haya perdido 2 años ella tratándolo sin ella ser médico, tú le has creado un daño irreversible. Entonces, ¿cómo usted ve la situación de Elizabeth Silverio en sentido general y cómo usted evalúa la sentencia? ¿Debió llevarse a un centro psiquiátrico o algo
o debió sencillamente, como pasó, que la condenaron a los 7 años de prisión? Bueno, el proceso está todavía en apelación, según tengo entendido. Ahora bien, lo que procede en este caso es una evaluación psiquiátrica, y la evaluación que presentó la defensa no fue validada por el juez, porque tenía unos vicios, y según ley. Entonces lo que procede aquí es hacerle una evaluación psiquiátrica a la persona. Ahora bien, de eso va a depender lo que dicte un juez, ya con una evaluación psiquiátrica que el juez ahora, en el caso de la defensa, determine. Pero lo que sí es un hecho es que la persona, por lo que se ha mostrado en redes sociales, porque lo que se mostró durante el juicio, no tiene la expertise profesional para trabajar. Entonces aquí hay que tener dos cosas diferentes. Una cosa es su salud mental, y si es enjuiciable o no, dependiendo de la evaluación psiquiátrica que se haga. Y otra cosa es que la persona estaba operando un centro de atención a niños neurodivergentes sin las facultades formativas del lugar. Ahora yo me hago otra pregunta: ¿cuántos centros existen hoy que están en la misma situación y no hemos solamente ocupado de Silverio, cuando sabemos que el Estado, como garante del derecho a la salud, no está haciendo lo que le corresponde al revisar los centros diversos que hay de atención a los niños y niñas con condición de autismo, que ahora en cualquier galería te encuentra un centro de atención a niños con condición de autismo? Perfecto. Y lo otro que le iba a preguntar era el tema que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia el estado de salud mental del pueblo dominicano? Porque hemos visto de alguna manera unos índices de depresión, de incluso hasta de suicidio en nuestra sociedad, que uno pudiera catalogarlo de alarmantes. Bueno, mira, en el 2019, antes de la pandemia, el propio Ministerio de Salud Pública estableció en su informe que el 20% de la población dominicana padecía de algún trastorno mental. Esto era sin pandemia. Entonces, si lo colocamos ahora en un estudio post pandemia, ese número del 20% puede ser más elevado. Entonces, lo que hace falta aquí en este país es tener una estadística real. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública no tiene estadística en relación a las enfermedades mentales de la República Dominicana. ¿Por qué no tiene estadística? Porque no se recogen los datos de los centros privados y de los centros públicos. No existe una recolección de datos que nos pueda garantizar como sociedad que estamos dando datos confiables. Por lo cual, todo dato que se pueda dar es hasta cierta forma especulativo y nos reta a poder hacer implementación de programas de acompañamiento. Ahora, la salud mental no solamente es asistencia, es que vivimos en una sociedad que afecta directamente a la salud mental. Cuando tú tienes un padre que no tiene una escuela donde inscribir a tus hijos, cuando tú no tienes que darle de comer a tus hijos, cuando tú no tienes para poder trabajar, por ejemplo, yo que veo estos casos de niños neurodivergentes, niños con autismo y padres que no tienen en qué caerse muertos. Entonces, la salud mental se debe trabajarse desde lo preventivo, y lo preventivo es garantizarle a la sociedad que tenga las condiciones mínimas para desarrollarse y poder atender a su núcleo familiar, no solamente atención psicológica y psiquiátrica. Doctor, una pregunta. ¿Se debería entonces hacer un ministerio de la familia para tratar mejor los temas en cuanto a la violencia de género? O sea, en vez de un ministerio de la mujer, o sea, ¿sería mejor un enfoque desde desde el gobierno? Bueno, ahora mismo, buena pregunta. Ahora mismo que el Estado está inmerso en reorganización de las estructuras para hacerlo más eficiente, en caso particular yo apostaría al Ministerio del Desarrollo Humano. Y en este Ministerio del Desarrollo Humano, una dirección de mujer, la dirección de hombres, la dirección de adolescencia y juventud, la dirección de niñez, la dirección de envejecientes, con un marco estratégico único que permite eficientizar los recursos y tener un proyecto nación en cada una de las etapas de la vida. Ustedes sabían que a diario mueren 6 hombres de forma violenta en la República Dominicana, pero no son objeto de atención. Todos los días en la República Dominicana en promedio se suicidan 2 hombres. Todos los días se suicidan 2 hombres. Y todos los días matan a 4 hombres en la República Dominicana. Lo que suma un total de 6 hombres
por muertes violentas diarias, pero no son tomados en cuenta en las famosas políticas de género, porque género pareciera ser que es reducido totalmente a mujer y población LGTB. Y vivimos en una sociedad muy violenta. Y el hombre, por ejemplo, mañana es Día Internacional del Hombre. Y nosotros tenemos mañana un simposio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para tratar este tema desde un abordaje de que el hombre debe ser tomado en cuenta en las políticas de género a fin de trabajar la violencia de forma integral. Doctor, retomando con el tema de la violencia, vemos que a veces, en algunos casos, los hombres matan a las mujeres, ya sea su pareja o su expareja, pese a que esto tienen una orden de alejamiento. Entonces podemos decir que esta medida no es suficiente. ¿Qué considera usted que hace falta para complementar? Es que, mire, hace falta psicoeducar al varón. Por ejemplo, tenemos una institución o tenemos una entidad que es adscrita al poder, es adscrita a uno de los poderes judiciales, que son los centros de rehabilitación conductual de hombres, que lo dirige el doctor Vergés. Los hombres, cuando son incluidos en ese programa, tienden a tener un cambio de pensamiento y un cambio conductual en relación a la violencia. Y eso nos deja entender que tenemos que trabajar más la parte preventiva, el alejamiento, que es verdad que en ciertos casos hay que someter a la justicia y retener al hombre porque es un ser, porque está siendo muy violento y es un riesgo para la mujer, pero no nos podemos quedar ahí. Tiene que haber una intervención a fin de lograr una modificación de esas estructuras de pensamiento y de ese comportamiento violento. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que a veces el hombre va preso, va detenido, y después que sale, busca a la mujer y la mata. Entonces tiene que haber un sistema integral, porque muchos piensan que las cárceles, poniendo más años de cárcel, vamos a solucionar el problema. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Que el hombre mata a la mujer y luego se mata. Ahora estamos teniendo 2 víctimas. Ahora los niños se quedan sin papá y sin mamá, porque ahora el hombre mata a la mujer y después él se mata. Entonces, no, ¿por qué? Porque no estamos apuntando a solucionar un problema de raíz que viene de un sistema de crianza violento, donde el hombre no solamente es un victimario, también es una víctima de un modelo que le construye y le castra a nivel emocional. Entonces tenemos que cambiar los patrones de crianza para ver si tenemos resultados después en la interacción del hombre y la mujer en una relación de pareja. Doctor, buenas tardes, Elías Rodríguez. Pero pensando bien, ¿considera usted que no debe llegar el hombre cuando agrede a una pareja donde debe de ir a ese centro de atención que tiene la Procuraduría, la Fiscalía? Debe de ser una política del Estado, o sea, prestarle atención a la salud mental, que es lo que hace falta en el país. O sea, debe existir mecanismos por el gobierno, por el Estado, que vaya en aras de solucionar ese problema de la raíz. ¿Me explico? Dar constantemente permanentes charlas en centros educativos, universidades, en los senos familiares, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el enfoque con el cual se está trabajando, un enfoque sesgado, ¿no? Y un enfoque que no da resultado. Aquí se ha hecho mucha campaña, aquí se ha hecho mucho trabajo, pero el enfoque es sesgado, y lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modelo, modestamente, de intervención y psicoeducación a hombres, y cuando pasamos el proceso formativo, esos hombres me dicen, mira, ahora yo sé que yo tengo que cambiar no por la mujer, sino por mí. Ahora yo entiendo por qué pienso como pienso, por qué siento esto. Ahora entiendo que yo debo ser transformado para beneficio propio. Ahora, ¿por qué? Porque el abordaje es distinto. Es distinto. Y yo le digo esto, ¿por qué? Porque yo solicité una vez en una institución pública participar de un diplomado en masculinidad positiva, y fui excluido del listado de participación porque yo no era un miembro de algún grupo LGTB. Es decir que tenemos que cambiar. Mañana, por ejemplo, es Día Internacional del Hombre. Si lo que están matando a mujeres son hombres, si
El riesgo mayormente son varones, y varones que tienen un comportamiento muy agresivo, que el comportamiento agresivo no tenemos que confundirlo con salud mental, son cosas distintas. Entonces, si esto está así, ¿a dónde hay que invertir más recursos? ¿En la mujer o en el hombre para reducir la violencia? Es en el hombre que hay que invertir más recursos, porque si invertimos más recursos en los varones, en psicoeducar a los varones, en transformar la conducta del varón, entonces podemos tener una repercusión positiva en reducción de violencia, pero aquí solamente estamos enfocados en trabajar en la víctima. Entonces, si tenemos un enfoque solamente en la víctima y no en los individuos que están siendo los victimarios, vamos a seguir siempre con el juego. Y aquí que siempre se hace la pregunta, ¿será la violencia tipificada de género un negocio? Doctor, dentro de los diferentes gobiernos por los cuales ha pasado el país, según su experiencia, ¿cuál ha sido el gobierno que más ha sido afectivo o ha generado más políticas públicas para la salud del pueblo dominicano a nivel mental? Mira, están flat, están al mismo nivel, porque cada gobierno que ha entrado al país ha encontrado una situación diferente. Pero si podemos decir, por ejemplo, que ha habido un gobierno, yo no te puedo decir que uno así ha hecho más que el otro, porque aquí hay una deuda social acumulada en salud mental. Hay una deuda social. Ahora sí puedo decir que cuando llegó, por ejemplo, el director del SNS, Mario Lama, al SNS, le puso cabeza a la salud mental, porque nunca ese departamento había tenido cabeza, y le puso una cabeza y una estructura. Lo que nos llama la atención es que hace 2 semanas la cabeza y la estructura fue eliminada, y ahora en el Servicio Nacional de Salud no tenemos estructura para dirigir el accionar de salud mental en el órgano de ejecución de las políticas públicas del Estado, que es el Servicio Nacional de Salud. Pero pareciera ser que existe una reestructuración, pero todavía no conocemos en qué consiste la reestructuración de la unidad de salud mental o del Departamento de Salud Mental en el SNS. Realmente esperamos y que las autoridades pongan más atención a estos temas. Doctor, tenemos que concluir, pero quiero hacer varias preguntas en una. Primero, ¿existe en la República Dominicana la cultura de asistir a buscar ayuda psicológica cuando la persona entiende que lo requiere? ¿Y cuáles son esos indicios que dan estas personas cuando están padeciendo algún tipo de depresión? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo las personas que están en su entorno le pueden ayudar? ¿Y cuáles factores intervienen? Pero además, ¿cuáles recomendaciones usted hace para una persona que se sienta que está necesitando ser oída por un experto? Bien, bueno, en la República tenemos los hospitales y algunas UNAP que tienen los servicios de salud mental. En psicología y psiquiatría tenemos un déficit de psiquiatras, porque tenemos pocos psiquiatras en el Servicio Nacional de Salud, y se debe a la falta de profesionales de la psiquiatría en el país. Pero también necesitamos fortalecer lo que es la red de psicólogos y psicólogas en los 3 niveles de atención en la República, porque es la red que tenemos que apuntar. El sector privado tiene muchos psicólogos, hay muchos centros privados, pero la demanda es al sector público, según lo que vemos, por el nivel socioeconómico de nuestra población. Ahora bien, tenemos que entender que la salud mental es un conjunto de multifactores que se dan. Tenemos que comprender los elementos que subyacen a la salud. Si usted ve que su hijo, por ejemplo, tiene cambio de comportamiento brusco, su pareja, si usted ve que tiene problemas para conciliar el sueño, si usted ve que tiene problemas con la alimentación y con su figura y que no se acepta tal y como es, si denota niveles altos de agresividad de repente, cambios de comportamiento inexplicable, puede ser un buen indicio de llevar a su niño, a su hijo, a su pareja a un servicio de salud mental, atendiendo que los servicios de salud mental lo podemos tener en el nivel de psiquiatría y lo podemos tener en el nivel también de los profesionales de la psicología. Pero va a depender de la multifactorialidad, porque por ejemplo la depresión no se ve en la cara. Usted puede ver una persona muy sonriente y estar depresiva, cada caso en particular. ¿Las personas por sus propios medios no acuden a buscar ayuda? Mayormente la mujer tiende a buscar ayuda más que el varón. De cada 10 personas que llegan a consulta de psicología, 8 son mujeres
y 2 son varones. O sea, la mujer tiende a buscar más ayuda profesional. Y eso denota que la tasa más alta de suicidio en varones, por ejemplo, el 86% de los que se suicidan son hombres. Entonces, también esa falta de acceso, hay que sensibilizar más a la población masculina en el tema del cuidado de la salud mental, como también de la mujer. Pero la mayoría de personas buscan ayuda solamente ya cuando están en el borde de la situación. ¿Y qué recomendación usted hace en sentido general a la población respecto a este tema? Que la salud mental, ir al psicólogo, y si uno te toma su tiempo para ir a médicos, ya como médicos generales, cardiólogos, endocrinólogos, entender también que la salud mental es un proceso y que si uno en su conciencia, en su forma, uno considera que necesita una evaluación, necesita un acompañamiento, abrirse a la posibilidad de ir a un profesional del comportamiento humano, porque es para nuestro propio bienestar. Ir al psicólogo y al psiquiatra no es una cuestión, como antes decía, de locos, es una cuestión de personas que se quieren y que se cuidan. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Amaury Ramírez, psicólogo. Gracias por acompañarnos el día de hoy a través de esta llamada, doctor. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, señores, volvemos en breve.